Hola, ¿cómo están? Hola, Laura. Hola, Vero, soy Laura Martínez. Yo, Verónica Nava. Y aquí estamos juntas nuevamente para compartir lo que hemos vivido durante estas semanas, lo que hemos reflexionado. Y en este caso, quisimos compartirles la importancia de ver lo que vivimos en la vida intrauterina, ¿no? En ese momento, cómo estaba la situación en ese momento, porque esa parte como seres humanos nos marca, ¿no? Nos marca, digamos, es como la punta de lanza o el banderazo de salida, ¿no? Hacia una nueva vida, pero ya con cierta carga de información en el ser humano. Hay cargas que vienen muy positivas, ¿no? Que se vivió una vida intrauterina muy buena, ¿no? Muy positiva, donde el bebé era esperado, era planeado, venía en condiciones rodeados, digamos que con mucho amor, ¿no? Y hay otras tantas que, bueno, cada una tiene sus matices, ya sabemos cómo esas, las amenazas de aborto, los hijos, no sé, que vienen de procedentes de una violación, las hijos de madres solteras, hijos, o sea, en fin, hay muchas cuestiones que pueden y que influyen, ¿no? Que influyen en cómo ese ser va a venir cargado de condicionamientos, ¿no? Y son tan importantes, pero también son tan sutiles que no los vemos, ¿no? No son tan fáciles de detectar el por qué se nos presentan en nuestra vida ciertas cosas, ¿no? Repetitivas, pero no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde son, y aunque seas terapeuta y vayas a terapias o hagas yoga o lo que tú quieras, ¿no? Hay cosas que no sabemos cuál fue su origen. Y para poder saber cuál es el origen, pues es la invitación que siempre les hacemos, es la introspección, ¿no? Estarse observando día tras día. Y en algún momento se alcanza ese punto de lucidez y podrás ver de dónde viene o de dónde se originan ciertos comportamientos o ciertos condicionamientos o ciertas trabas o ciertas cosas, incluso enfermedades que se te presentan, ¿no? Pero esto solamente es a través de la observación. Y bueno, si por ejemplo, si tienen ustedes alguien de apoyo, pues les puede ayudar mucho, alguien que los conozca, un terapeuta, en este caso pues una amiga, ¿no? Alguien con el que vayas rebotando ideas, rebotando situaciones, ¿no? Y eso nos pasó tanto a Laura como a mí, ¿no, Lau? Sí, esta semana pues se nos presentan aspectos, ¿no? Que yo creo que nuestra propia psique, nuestro propio camino nos dijo hay que atender, ¿no? Este mundo de vientre materno, ¿no? Entonces, tampoco es que sea un error, ¿no? Que hayamos sido gestados por nuestras madres bueno, que hayamos sido gestados en este ambiente, ¿no? Porque si es que creen en vidas pasadas o no, ¿no? Nuestra mente seguramente en nuestra vida anterior se quedó en este statement, en esta situación en la que esta experiencia de esta vida actual requería, ¿no? Esta atención, o sea, por ley de atracción, a lo mejor nuestra mente pues se engendró en nuestras madres, ¿no? Para que pudiéramos atender esto que nosotros creíamos o que aceptábamos merecer en la vida, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo me he percatado o yo me percaté, como muchos, o como ya he compartido en situaciones anteriores, en videos anteriores, pues esta experiencia, ¿no? Que mi mamá vivió con su embarazo, que era un embarazo proveniente de una madre soltera, ¿no? Mi papá ya estaba casado, etcétera, etcétera. Eh, y yo le comentaba a Vero que yo lo que medité hoy en la mañana fue el sentir cómo mi mamá vio como amenaza el amor, ¿no? La pasión en su vida. Eh,
cómo yo desarrollé este vínculo con el amor, con la experiencia de ser amada como una amenaza también. Es algo que uno ya da por sentado, ¿no? O sea, es como esta situación de que uno no merece ser amado y en la vida, en mi caso, se van a replicar estas situaciones con diferentes vínculos en los que yo asumía que no merecía ser amada, ¿no? O voy a poner situaciones en las que creo que el amor es imposible, ¿no? O sea, esta sensación de relaciones, de vincularme con personas o con situaciones en las que yo voy a ver muy lejanas, que yo voy a sentir que algo es imposible en mi vida, ¿no? Y esto no solamente se va a reflejar en vínculos con personas, sino también en vínculos materiales. Esto es eh, que aquello a lo mejor que yo deseo más va a ser algo que va a costar muchísimo trabajo, va a ser algo que va a ser casi, casi imposible, pero es todo este amor, ¿no? Que primero nos profesamos o que en un vínculo sano es un amor que nace hacia nosotros mismos. Y esto que nosotros nace en nosotros mismos, obviamente va a ser algo extensivo hacia todo nuestro entorno, hacia todos aquellos vínculos que establezcamos. Llámese vínculo de pareja, llámese vínculos de trabajo, vínculos con tu propia creatividad, vínculos con tu propio desarrollo personal, ¿no? Eh, Esto es aquello que a lo mejor anhelas, aquellas pasiones que tienes, pues muchas veces ni siquiera las reconoces porque es algo que no te permites vivir, ¿no? Porque ¿cómo le podemos llamar? Esta instrucción ya viene desde esa gestación, ya viene desde ese ambiente intrauterino, ¿no? Ya viene permeado por todas estas situaciones, porque en el vientre materno es como comenzamos a percibir la vida. Y es como nuestra mente empieza a asimilar, ah, esto sí lo voy a permitir, esto no, o yo voy a nacer, pero no voy a poder disfrutar, ¿no? De lo que está a mi alrededor, porque a lo mejor mamá no se permitió disfrutar o porque a lo mejor tuvo eventos traumáticos que, que se vivieron, ¿no? En ese ambiente. Y muchas veces esos traumas ni siquiera son, muchas veces son como hasta simples. A lo mejor si tuviste un susto en el embarazo, ya como mamá, ¿no? O sea, es lo que muchas veces transmitimos a nuestros hijos, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, yo cuando estaba esperando a mi hijo, recuerdo que una jauría se escaparon perros de la casa de una persona, perros de guardia, y eran alrededor de 10, 15 perros. Y para mí, o sea, yo iba con mi perrita y yo embarazada, fue así de, o sea, ver, ¿no? Que 15 perros de guardia se vienen hacia nosotros, para mí fue un desastre, ¿no? Fue un susto ver cómo agredían a mi perrita, cómo la estaban jalando entre varios, y yo embarazada, entonces imagínense lo que mi hijo asimiló de ese ataque, ¿no? Hacia los perros, es algo que a lo mejor él puede traer como un apego, que es como sentir que lo agreden, ¿no? Eh, pues ahora queríamos hablar acerca de este ambiente que no es necesariamente tu verdad, ¿no? Es como ir desglosando, que es como se percibió la vida en un momento dado, pero que no es como debe de ser tu vida, ¿no? Si a lo mejor en un momento sentiste que no tenías derecho a vivir, que simple y sencillamente eras observador de la dicha de otras personas, esto no es así. Es como se vivió en el vientre de tu mamá, es como mamá vivió esos momentos y que hoy es cuestión de verlo desde otro tenor, desde otra perspectiva y aceptar que esa no es eh,
la vida que tienes que vivir, ¿no? Que es que tienes derecho a estar aquí, que tienes derecho a vivir en plenitud, que tienes derecho a vivir tus pasiones y que simple y sencillamente observa cuánto de eso que te estás negando hoy en la vida es algo que asumiste desde el vientre materno, ¿no? Claro, Lau. Ay, perdón, me tuve que mover porque la señal estaba muy mal allá abajo, entonces ni modo. Pero sí, tienes toda la razón. ¿Cómo nos condiciona ese universo amniótico, ¿no? Y lo peor, siento yo, es que no hay cultura eh, médica de prevención de estas cosas, ¿no? Como que la ciencia solamente se enfoca, digamos, que en que la mamá tome ácido fólico, ¿no? En que tiene que caminar mucho para que tenga un buen parto, ¿no? Cositas así, pero no cosas de fondo, ¿no? De procurar que la mamá esté feliz, ¿no? De esas pláticas que yo siento que debería de haber entre los dos, ¿no? Progenitores y decirles la importancia de lo que están cultivando dentro de ese vientre materno, cuáles serían las condiciones ideales para ese bebé, ¿no? Aunque todo esté difícil afuera, procurar que el bebé salga lo menos afectado, ¿no? Yo creo que, que ahí podríamos hacer un gran cambio, ¿no? Como sociedad, si se hablara en las escuelas, como ahora están hablando mucho de sexualidad y demás, ¿no? Pero también debería de hablarse de la importancia de que si ya estás embarazada, háblale bonito a ese bebé, ¿no? Come a las horas, ponle música, haz que la mamá haga las cosas que más disfruta hacer, ¿no? O sea, porque el bebé absorbe todo lo que la mamá, o sea, ahí no hay separación de el bebé y la mamá, el bebé se siente la mamá, entonces lo que sienta la mamá lo siente el bebé, no hay filtro, ¿no? Por eso nacemos ya con eso que sintió mi mamá y de repente yo no sé qué es, pero hoy viéndome en carne y hueso, digo, no checa con mi forma de ser ni de pensar, pero es algo que tengo, y entonces ya que buscas y buscas y buscas, entonces ya das y llegas con la raíz de eso que fue pues simplemente algo que tu mamá vivió durante el embarazo. Pero para poder llegar a este razonamiento, pues sí, o sea, se necesita pues mucha observación, ¿no? De nuestros procesos, de ver cómo son repetitivos. En mi caso, por ejemplo, las alergias, ¿no? Son muy de ciertas fechas en el año y de repente puedes decir, no, pues es que es por el polen que sueltan en esa época los árboles. Y no, o sea, viene de cosas más profundas, de cosas de tristezas que vivió mi mamá durante esa época, ¿no? Ella estaba embarazada justo cuando ella vivió un proceso en el que mi papá murió. Entonces, pues todo eso, todo lo que ella sintió durante ese proceso, yo también lo sentí. Y hoy lo puedo ver, ¿no? Hoy lo puedo ya darle forma y saber que eso que estaba yo sintiendo, pues no era mío, era de ella, que lo compartí con ella, ¿no? Pero no era mío, fue su tristeza, ¿no? Fue su miedo, seguramente, su enojo, en fin, y seguramente también del papá, ¿no? El papá saber que se va a morir, todo eso el bebé lo absorbe como si fuera suyo, ¿no? Todo eso nos condiciona. Entonces es muy importante observar cómo fue el proceso en el que nosotros vinimos a esta vida. Pregúntale a sus mamás, a sus papás, que por lo regular siempre te dicen, ay, no, fuiste súper deseada, amada y demás, ¿no? Porque socialmente no está permitido decir la verdad. Pero pues yo les recomiendo que hablen, que con la neta, así con su mamá, y que le digan, no va a haber ninguna bronca si me dices la verdad, si estabas enojada con mi papá en ese momento, si te era infiel, o etc., ¿no? O sea, no importa la situación, pero quiero saberla, porque eso nos va a ayudar a ir más profundo en nuestra propia historia y a ir separando, esto sí es mío, esto era de mi mamá, y se lo regreso. Esto sí, esto me toca trabajarlo a mí, esto no, esto ya incluso ya pasó, ya ni siquiera tiene por qué seguir resonando en mí. Y entonces va haciéndose
nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos se van reacomodando, ¿no? Antes lo que creíamos que era una creencia, por ejemplo, en mi caso, ya viene diciembre, me voy a poner mal de mis alergias, me tengo que ir a terapias antes, ¿no? Esas eran creencias mías. Hoy que ya lo veo de diferente forma, pues ya sé que esa creencia ya no aplica en mí, entonces ya no tengo esa reacción alérgica. Hablando de cosas así físicas, pero también pueden ser emocionales. Tal vez haya gente, y sé que lo hay, que en estas épocas se ponen muy depresivas, ¿no? Hay que ver por qué había, qué vivió tu mamá, ¿no? Si es que, bueno, la raíz está en el universo amniótico, ¿no? Pero sí es muy importante que veamos, que demos un salto hacia esos espacios, porque, por ejemplo, no sé si saben de astrología, nosotras hemos observado, ¿no? Que por ciertas condiciones que tenemos en nuestras cartas natales, fue como si nosotros hubiésemos brincado del universo amniótico hacia ser adultas, ¿no? Nosotras nos saltamos la infancia, ¿no? Esa parte del juego, del disfrute, porque fuimos niñas adultas, ¿no? Niñas comportándonos como adultas, muchos años, ¿no? Muy serias, muy responsables, muy ¿no? Tengo que cumplir, tengo que hacer. Y gran parte de esta información también venía de nuestra vida intrauterina, ¿no? Hoy ya la podemos ver y podemos decir, ok, ya te estoy viendo, ¿no? Quizás no esté solucionado, pero ya te vi que de ahí vienes, ese no permitir el gozo, el disfrute, ¿no? Oh. Bueno, creo que Vero se quedó sin pila, pero bueno, para concluir con este tema, sí me gustaría invitarles a lo mejor a que sanen este vínculo con su madre, con su útero, ¿no? Con esto que ha dictado su vida, a lo mejor estos problemas que han sido incidentes, que han sido eh, recurrentes en ustedes, en esta sensación de vacíos muchas veces. Mucho en esto también se ve en las adicciones, ¿no? Estos dolores o estas tristezas que no sabemos de dónde vienen, pero que dictan nuestro existir, pues son muchas veces estos vínculos que se han establecido en el vientre materno. Entonces no durmamos más este dolor, reconozcámoslo, y si mamá está viva, pues lo más sano es platicar cómo vivieron ella su embarazo. Y si no, la energía no se equivoca. Sentirlo, meditarlo, ir a terapia, ir a ver esto que se vivió en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente acuoso, en eso que nos nutrió, porque muchas veces, aunque parezca difícil de creer, buscamos ese tipo de situaciones que nos siguen vinculando a la madre. Seguimos buscando ese tipo de sensaciones que nos recuerdan ese ambiente en el cual estábamos más cerca de nuestra madre. Entonces, esta es una invitación a sanar ese vínculo, eh, a establecer qué fue de ella y qué es de nosotros, qué es lo que nosotros asumimos como verdad aún hoy en día. Entonces, deseo que estén muy bien y pues bueno, aquí hubo algunas fallitas, pero pues aquí estamos. Esto es una reflexión más de lo que queríamos compartir Vero y yo. Y bueno, a su nombre y al mío les damos las gracias y pues nos vemos en la próxima.